Dios les bendiga a todos, amén. Damos las gracias al Señor por esta gran bendición de compartir juntos en el día de hoy. Esperamos que cada uno de ustedes haya venido a recibir de parte del Señor algo, amén. Que les traiga bendición a ustedes. Como saben, hemos estado hablando acerca de las familias virtuosas. Estamos hablando de desarrollar estas familias de acuerdo al diseño que Dios ha establecido. A veces no es fácil, se hace difícil, tenemos retos en diferentes lugares, pero la idea es entender cuál es el plan que Dios tiene, ver cómo es que Dios está funcionando con nosotros y entonces aplicarlo para vivir nuestras vidas diarias de esa manera en relación a la familia, el matrimonio, la crianza de hijos, etc. Cuando hablamos de mujeres virtuosas, vamos siempre a el capítulo 31 de Proverbios. Ahí donde está, como diría uno, la Biblia de la mujer virtuosa, está en Proverbios capítulo 31. Yo voy a ir allá a Proverbios capítulo 31 y vamos a leer 2 versículos ahí, al principio de ese texto. Y hoy vamos a hablar de las cualidades de una mujer virtuosa. Las cualidades de una mujer virtuosa. Vamos a utilizar ese pasaje y de ahí vamos a sacar unas cuantas descripciones, pero quiero también traerle un ejemplo muy significativo en otro lugar de las Escrituras. Así que leemos ahí en Proverbios 31, versos 10, 11 y 12. Y dice la palabra del Señor de esta manera: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos concedes de compartir esta palabra y pedimos que sean de bendición para nosotros, que podamos aprender algo nuevo o que podamos, Señor, refrescar algo que ya conocíamos. Así que en esta mañana pedimos que nuestras mentes estén enfocadas en ti y que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestros corazones, ilumine nuestros pensamientos y podamos no solamente oír, sino entender y digerir el mensaje que tenemos para hoy. Esperamos que sea de bendición para cada uno de nosotros y permite que yo sea fiel en la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Como ustedes saben, yo lo he dicho en muchas ocasiones, que la Biblia tiene una cantidad de historias y de narraciones. Y todas esas historias y narrativas que hay en la Biblia tienen un significado que va más allá de la historia misma. O sea, la historia cuenta un evento y en ese evento hace descripciones de las personas envueltas en el evento y el rol que Dios juega en ese evento. Pero la historia está tratando de llevar un mensaje que es un poco más profundo. Está tratando de inspirarnos a nosotros a un entendimiento más profundo de lo que Dios es, cómo Dios funciona, de quiénes somos nosotros, cómo funcionamos, cómo nos relacionamos entre nosotros, etc. Así que cuando hablamos de una historia bíblica, estamos hablando de descubrir el verdadero carácter de Dios, cómo Dios se revela, cómo Dios se comunica con nosotros y cómo Él interactúa con nosotros. Pero también estamos descubriendo la naturaleza verdadera de la condición humana. ¿Quiénes somos? ¿Cómo funcionamos? ¿Por qué funcionamos de la forma que funcionamos? ¿Qué cosas nos influyen? Y eso lo encontramos todo en la historia. La historia no hace esas preguntas. Y la historia no trata de contestar las preguntas, sino que sencillamente nos da una historia. Y nosotros analizamos la historia y en el análisis de esa historia podemos ver la acción de Dios y la acción humana y cómo nos relacionamos los unos con los otros. Déjenme decirle o añadirle que además de estos aspectos que encontramos en la historia cuando la leemos en las Escrituras, tenemos que entender que Dios no solamente está revelando cuán malos nosotros somos. Porque a veces enfatizamos que somos bien malos, pecadores, empedernidos, todo ese tipo de cosas. Y sí hay
pecado en la condición humana. Pero también Dios revela las virtudes humanas, y en esa revelación de las virtudes humanas, Él nos está hablando de nuestro potencial, de nuestras posibilidades y también del por qué Dios puede depender de nosotros para cumplir con sus propósitos. Porque si ustedes se dan cuenta en las escrituras bíblicas, encontramos personas que son realmente maldadosos, malos, que hacen mucho daño. Pero también encontramos hombres y mujeres que estaban completamente dedicados al servicio de Dios, a los cuales Dios utilizó para traer sus propósitos. O sea que no todo es malo, hay su balance, y en la Biblia pues nos van a revelar ese balance. Yo quiero compartir con ustedes una historia hoy que yo creo que tiene todo ese aspecto de la vida humana y de la revelación de Dios, pero es una historia de esas historias que no se menciona mucho en la Biblia. Pero es una historia extremadamente poderosa y aparece en la narración bíblica como entremetida entre dos narraciones, y como que no hay una conexión. Pero ahí está la historia, y es la historia de una mujer virtuosa que se llamaba Abigail, en el capítulo 25 de Primeras de Samuel. Ustedes han oído el caso de Abigail en algunos casos, pero algunos de ustedes quizás ni siquiera habían oído que ese nombre estaba en la Biblia. Pero Abigail es una mujer virtuosa que aparece en Primeras de Samuel, capítulo 25, cuando al poco tiempo de Samuel, el juez de Israel, que unge a David, el último juez de Israel, que unge a David como rey, acababa de fallecer. Y miren cómo la historia más o menos va. Dice que había una mujer llamada Abigail que se había casado con un hombre que se llamaba Nabal. Y Nabal era un hombre extremadamente rico. Pero Nabal no era un hombre de buen carácter. Era un hombre muy rico. Y esta persona, Nabal y Abigail, vivían en un pueblito que se llamaba Moán, cerca del Monte del Carmelo. Y en esa historia se describe que David, que todavía no era rey, tenía más de 600 hombres, los cuales le acompañaban en tiempos de guerra o para defenderse o en preparación para cuando él llegase a ser rey. Y en unas ocasiones David había estado viviendo en el área del Monte del Carmelo, y mientras estaba viviendo en esa área, dice que se encontró con algunos de las personas, de los sirvientes o de los pastores de Nabal, que tenía miles de ovejas y miles de machos de cabritos. La cosa es que David, como sabía que Nabal era de su ciudad natal en Betlehem, se salían de los dos de Belén de Judea, porque Nabal viene de una familia muy conocida en Israel. David le protegía los ganados y protegía a los pastores de Nabal. Nabal había sido o era descendiente de una persona que ustedes conocen muy bien, que se llamaba Caleb. Caleb fue el hombre que le dijo a Josué a los 80 años de edad: dame esa montaña que yo la tomaré para entrar a la tierra prometida. Caleb es el que se declara, o que la persona que se dice que establece la ciudad de Belén. Y Nabal era descendiente de Caleb, y obviamente venía de la ciudad de Belén, y David también venía de la ciudad de Belén. David había protegido a Nabal, lo había cuidado a sus ganados, a sus pastores. Y un día David tenía una necesidad de agua y quizás de algunas golosinas, y manda unos mensajeros donde Nabal y le dice: sabes que hemos cuidado a tus pastores, hemos protegido tus ganados, quisiera que tú compartieras con nosotros alguna agua y algunas comidas, etcétera, algunas golosinas. Nabal, en lugar de ser agradecido por lo que David había hecho, le manda a los mensajeros en forma de vergüenza hacia atrás y le dice: ¿de quién es David hijo? En otras palabras, nosotros no sabemos de quién David es hijo. Y estamos hablando ahora, ¿se acuerdan de la historia de David? Que no se sabía que él realmente era hijo de Isaí, sino que había un problema en la descendencia de David. Y Nabal insulta a David diciendo: tú posiblemente eres un hijo bastardo, a ti nadie te conoce. Los siervos de David regresan donde David con el mensaje, y David toma una decisión y dice: así me haga Dios y aún me añada, si esta noche Nabal
no está muerto, con todos los hombres en su casa. Ok, hasta ahora están viendo la historia, ¿verdad? La historia es bien interesante. Mira lo que sucede. Cuando Nabal le manda la respuesta a David, uno de los siervos de Nabal se desliza del campamento y va a tener a la casa de Nabal y se encuentra con la esposa de Nabal, la muchacha que se llama Abigail. Y le cuenta a Abigail y le dice, mira, David vino y pidió esto y él ha sido muy bueno con nosotros y tu esposo lo envió de regreso con las manos vacías. Y no solamente lo envió de regreso con las manos vacías, sino que lo insultó. En ese momento Abigail tomó acción. Y Abigail se preparó, tomó golosinas, tomó agua, se descubrió, no le dijo nada a su esposo y fue a encontrarse con David y a decirle que ella se iba a hacer responsable por la situación que había ocurrido y que no trajera mal a su casa porque ella quería hacerse responsable. Esa es más o menos la historia. David reconoce la sabiduría de esta mujer, aprecia la sabiduría de esta mujer y entonces David decide no atacar a Nabal. Pero es bien interesante dentro de esa historia todas las cosas que están ocurriendo en la historia. Porque el nombre de Nabal significa un hombre que es deficiente intelectual y éticamente. En otras palabras, Nabal no era un hombre ni muy inteligente, ni muy sabio, ni muy honrado. Era deficiente, era un necio en sus acciones. Y nosotros podemos preguntar en el año 2022, ¿y cómo es posible que una mujer tan inteligente y tan sabia como Abigail se casase con un hombre tan necio, tanto falta de inteligencia como Nabal? ¿Cómo es posible que se hubiera ocurrido? Bueno, en aquel tiempo los matrimonios casi todos eran matrimonios arreglados. Pero yo quiero decirles a ustedes que las mujeres del siglo XXI, siglo XXI, las mujeres del siglo XXI todavía se casan con hombres igualitos que Nabal. Y ellas están escogiendo a sus propios maridos. En aquel tiempo se los escogían los padres. Que quizás no sea una mala idea, porque el padre cuando analiza al individuo, lo primero que le va a preguntar es, ¿y tú tienes trabajo? ¿Estás trabajando? ¿Con qué tú vas a mantener a mi hija? ¿Cómo vas a bregar con la familia? Vamos a averiguar tu pasado, a ver si es verdad que tú eres un hombre violento o si estás envuelto en droga. Así los padres pueden hacer eso. Las muchachas se enamoran y se olvidan de todo el mundo. El tipo es un sinvergüenza vendiendo droga y matando gente y con todo y con eso se casan con él. Así que no podemos echarle mucha culpa a Abigail en el proceso, pero Abigail era una mujer inteligente, era una mujer sabia, era una mujer fiel. Porque fíjense, aunque estaba casada con un hombre necio como Nabal, ella en vez de decir, esta es mi oportunidad de salirme de este matrimonio, que David venga y lo mate, ella va y se mete de por medio y protege su familia. Una cosa espectacular. Dentro de este proceso vemos a un hombre necio. Vemos a una mujer sabia. En otras palabras, vemos lo peor de la humanidad en Nabal. Vemos lo mejor de la humanidad en Abigail. Y vemos el juicio de Dios en contra de aquellos que se rebelan en contra de la justicia de Dios. Porque mira lo que sucede. Cuando David dice, esta noche voy a destruir a Nabal y a todos sus hombres en su casa. Dice la Biblia que a Nabal se le puso el corazón como de piedra. En otras palabras, tuvo tanto y tanto terror de David, porque él sabía que David era un hombre de guerra. Él sabía la historia de que David había matado a Goliat, no le tuvo miedo a Goliat, no le va a tener miedo a Nabal. Él sabía toda la historia y sin embargo Nabal hace este insulto sin pensar, porque eso es lo que las personas que son necias hacen. No piensan las consecuencias de sus decisiones. Pero Abigail no. Abigail pensó en las consecuencias. Bueno, a Nabal se le puso el corazón de piedra y dice la Biblia que unas cuantas semanas después murió de un ataque al corazón. Eso pienso yo que fue lo que le pasó. Porque eso de ponerse el corazón de piedra tiene que haber sido
se le subió la presión y se le subió la presión, estaba sudando, allá no había tiempo para llevarlo a un cardiólogo y se murió Nabal. Pero David no tuvo que derramar sangre, sino que Dios mismo permite que ese evento ocurra. Déjenme decirle 4 cualidades que Abigail demuestra en su relación con Nabal o en su relación con David. Hay 4 cualidades del carácter de esta mujer Abigail. Ella sabía que ella estaba en peligro, pero cuando ella escucha la respuesta de Nabal hacia David, ella inmediatamente entendió que esas palabras iban a tener consecuencias, que no eran palabras sabias, que eran palabras insultantes. La primera cualidad que yo veo de Abigail en este evento es que ella era una mujer con discernimiento. Sabía discernir. Sabía ver una situación y entender las posibles ramificaciones que esa situación puede tener. Y hace un análisis inmediato de la situación y decide tomar un poco de acción. Mira lo que dice el texto comenzando en el versículo 14 acerca de Abigail. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. En otras palabras, él los ha insultado y los ha rechazado. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Ella recibe el mensaje e inmediatamente toma una acción. Ella oye el mensaje del mensajero, y cuando oye el mensaje, ella inmediatamente discierne: aquí hay un problema grave. ¿Qué es un problema grave? Hay que tomar acción, y esta mujer inmediatamente toma una acción. Y su segunda cualidad es precisamente esa, que ella era una mujer decisiva. Entendía las circunstancias y pudo tomar una acción en medio de esas circunstancias. Abigail no era necesariamente una mujer que estaba trabajando en una oficina de abogados o en la calle, pero era una mujer que tenía un entendimiento profundo de las cualidades de los seres humanos, de cómo nosotros funcionamos. Y ella en este caso actuó sin consultar a su esposo. Nosotros hablamos siempre de que tenemos que consultar, hablar las cosas y demás. Me parece a mí que el texto nos está diciendo o nos está revelando Dios que puede que haya algunas ocasiones, o que habrán algunas ocasiones, donde una esposa puede actuar sin consultar con el esposo, siempre y cuando sea para proteger a la familia y al esposo. En otras palabras, la esposa no debe de decir: bueno, Abigail lo hizo, eso quiere decir que yo ahora puedo actuar como me dé la gana todo el tiempo que yo quiera. No, tiene que haber un propósito especial, o sea, tiene que haber un propósito específico donde la esposa va a actuar. En este caso en particular, ustedes saben que si Abigail hubiese ido donde Nabal y le dice: mira, eso fue un error, nos pusiste aquí a todos en peligro, no podemos hacer esto, yo voy a ir a hablar con David directamente. ¿Qué ustedes creen que Nabal hubiera hecho? Él es un hombre necio, él es un hombre sin discernimiento. Él es un hombre que no tiene ninguna capacidad para entender las circunstancias en las que él se encuentra. En ese caso, cuando el hombre insiste en una necedad dañina, por favor entiendan que cuando estamos hablando aquí de necedad dañina, no estamos hablando de que usted y él tienen una diferencia de opiniones. ¿Ok? En el matrimonio tenemos que trabajar las dos cosas juntos. Y si tenemos una diferencia de opiniones, tenemos que arreglar la diferencia de opiniones para funcionar. Aquí no estamos hablando de que la esposa tiene una diferencia de opiniones del esposo y por lo tanto va a hacer algo que pueda ser dañino o contradictorio o que cause conflicto innecesario. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la esposa que sufre abuso físico y entiende que en algunas ocasiones tiene que tener una acción para protegerse, por ejemplo. Miren lo que dice el texto en el verso 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes. Oigan esto, Nabal era un hombre rico. Ella tomó 200 panes
2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, tuvo tiempo de guisar 5 ovejas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a Nabal. Tomó una decisión, una mujer decisiva. Ella sabía que no podía llegar donde David con las manos vacías. Ella sabía que había que tomar alguna decisión inmediata. Y toma una decisión y va donde David a llevarle las golosinas y las cosas que David le había pedido de favor a Nabal que compartiera con él. Abigail era una mujer decisiva. Pero también había otra cosa que tenía Abigail que era muy importante, era que Abigail era una mujer de responsabilidad. Ella entendía cuál era su responsabilidad. Aunque ella posiblemente no quería quedarse en el matrimonio, porque lo más seguro no podía quedarse en el matrimonio. De acuerdo a la historia, Abigail misma fue la que le dijo a David: mi esposo Nabal ha funcionado de acuerdo a su nombre, como un necio. Ella se lo dijo ella misma. O sea, ella entendía que Nabal era un necio. Ella entendía que Nabal no era un hombre muy inteligente. Ella entendía que Nabal era un hombre destructivo. Pero con todo y con eso, cuando ella va donde David, ella no le dice: yo estoy aquí porque ese necio de mi esposo me ha metido en problemas. Ella no le dijo: yo estoy aquí porque él merece que tú vayas y lo destruyas a él y a toda su familia. Por el contrario, ella va donde David y dice: yo me voy a hacer responsable de esta situación. Aquí está lo que él te debe haber dado a ti. No le hagas daño a nuestra familia. Y esa pudo haber sido una buena oportunidad para ella deshacerse de Nabal. Esa pudo haber sido una buena oportunidad para ella decirle a David: ahora sí es verdad, yo vengo acá para dejarte saber, aquí están todos los panes, líbrame la vida a mí, pero ve y dale a aquel con todo lo que tengas. Esa no fue la actitud de ella. Miren lo que dice en el verso 23, una mujer que toma responsabilidad. Dice: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante. Oigan esto. Ella no tiene nada que ver con la decisión de Nabal. Ella ni estaba presente cuando Nabal toma la decisión. Sin embargo, en proteger a su familia, proteger a su esposo, esta es una mujer de virtud. Se postra sobre su rostro delante de David y se inclina a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de su sierva. Escuchen esto. Abigail se convirtió en la redentora de un hombre malo y pecador como Nabal. Sobre mí echa el pecado. Sobre mí echa el pecado. Pero como todo en la vida, tenemos a veces ciertas cosas que ocurren, ciertas cosas que nos acechan. Y ella sabía que estaba en una situación difícil en su casa. Pero con todo y con eso, ella no trató de destruir su matrimonio. Por el contrario, ella trató de proteger su matrimonio y su familia. El texto no nos dice que tenían hijos. Yo imagino que posiblemente no tenían hijos, por alguna razón u otra. Pero ella toma responsabilidad por las acciones y prácticamente se convierte en la redentora de su propio esposo. Y la cuarta cualidad que demuestra Abigail, y ustedes pueden leer la historia y encontrar más quizás, pero la cuarta cualidad que yo le veo es que ella era una mujer con sabiduría. Ya hemos visto la sabiduría de Abigail. Ella pudo discernir, ella pudo tomar acción, ella tomó responsabilidad, ella era una mujer con sabiduría. Demostró una sabiduría excepcional porque con solamente escuchar la historia, ella pudo discernir el peligro, ella supo saber qué era lo necesario que tenía que suceder para reconciliar la situación, inmediatamente toma acción, se hace responsable por la situación para que haya misericordia, está pidiendo misericordia de parte de David. Esta es una mujer especial. No se habla mucho de Abigail en la Biblia, ni en la iglesia, ni en muchos sitios, pero esta es una mujer especial. Y Abigail
se encuentra con David y ahora ella va a decir unas palabras de sabiduría que se convierten en palabras proféticas para el próximo rey de Israel. Y escuchen el verso 28. Y dice estas palabras: y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. ¿Cuál ofensa? Ella no había cometido ninguna ofensa. Ella no había hecho ninguna falta, pero ella se conecta con la ofensa de su esposo y dice: yo quiero que tú perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. En otras palabras, aquí está ya profetizando ahora. Jehová, Dios, hará una casa estable para ti, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aquí está ella ahora hablando acerca de David, de un hombre honrado, honorable. Sabemos que David tenía sus problemas, pero en términos de quién David era como rey, como líder político o líder militar, era un hombre que defendía siempre el carácter de Dios. Verso 29, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de tu Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y ella está haciendo obviamente referencia a cómo David mata a Goliat. Dios se va a deshacer de tus enemigos. Como cuando tú tiras una onda y la onda se desliza de tus manos y elimina a los enemigos. De la palma de tu mano y elimina a los enemigos. Esa era Abigail. Pero hay algo bien interesante de lo que sucede en esta historia, porque todavía la historia no termina. Ella va donde David le habla y después le dice a David algo muy importante. Si en el futuro ocurriese algo y tú te acordaras de mí, hazme bien, bendíceme, busca una forma de bendecirme. Bueno, a las 3 semanas se muere Nabal, le da un ataque al corazón, se muere Nabal, inmediatamente David dice: búsqueme a Abigail, que la voy a hacer que sea mi esposa. Y de estar casada, inmediatamente, o sea que ella sabía: si este se muere, yo estoy buscando otras oportunidades. Por si acaso. Hay otras opciones allá abiertas. Y ella pasa de ser la esposa de un hombre malvado, necio, rudo, sin ética moral ni espiritual, a ser la esposa del futuro rey de Israel. Una cosa espectacular. Como la historia dentro de la cultura donde se vive, donde ella pudo casarse de nuevo con David, dentro de esa historia hay un proceso de redención. Hay un proceso de reconciliación. Hay un proceso donde esta mujer virtuosa pasa a ser prácticamente la esclava de un hombre sin virtud, de un hombre sin carácter, a ser la esposa del rey de Israel. Algo espectacular. No se menciona mucho de ella, pero algo espectacular. Déjame concluir diciéndole 4 elementos generales de una mujer virtuosa en Proverbios 31. Le mencionamos la historia de Abigail. Esta mujer virtuosa de Proverbios 31, esta mujer virtuosa de Proverbios 31 puede ser Abigail. ¿Por qué? Porque Salomón es hijo de David. Y Abigail conoció a Salomón y Salomón conoció a Abigail. Y Salomón conoció la historia. Esta mujer, de la cual Salomón habla aquí en el capítulo 31, muy bien puede ser Abigail. No estoy diciendo que es ella. Estoy diciendo que muy bien puede ser ella porque ella fue una mujer virtuosa. Y yo estoy seguro que Salomón la conoció. Salomón la conoció porque vivía en la misma casa. Una cosa espectacular. Son conexiones que a veces no vemos, pero son conexiones que pueden ocurrir. En otras palabras, de la misma forma que ella fue y demostró su virtud en su relación con David antes de estar en su casa, esas mismas virtudes posiblemente Salomón, un hombre sabio, comenzó a ver. Quizás en su propia madre, pero también quizás en Abigail.
La mujer virtuosa del capítulo 31. La mujer virtuosa tiene un valor. El valor de la mujer virtuosa es que su esposo confía en ella. El valor de la mujer virtuosa es que su esposo confía en ella. Ese es el primer valor. Tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de alguien que tenga virtuosidad, esa virtuosidad se ve, se percibe en relación con otras personas. Vamos a suponer, para usar un ejemplo físico, que una persona sea multimillonario, pero nunca le hace un bien a nadie, nunca honra a nadie, nunca bendice a nadie. ¿Cuántas personas van a recordar sus millonadas cuando esa persona muera? De lo que se van a acordar es de cuán tacaño era, de cuán malvado era, que pudiendo bendecir personas, no lo hizo. No se van a acordar de sus bendiciones, porque la virtud de una persona se recibe, se percibe y se entiende cuando esa persona le sirve de bendición a otro. La mujer virtuosa es una mujer que su esposo la puede confiar, porque su virtud se manifiesta en su fidelidad para con su esposo. El valor de la mujer virtuosa es que su esposo la confía. Mire cómo lo dice Salomón. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Eso no quiere decir que no hay muchas. Eso quiere decir que qué bendición cuando la hayas. Eso no quiere que, o sea, que a veces leemos el texto y lo leemos al revés. El texto lo que está diciendo es qué bendición que tú la hayas. O sea, si tú no encuentras, qué bendición. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. En inglés se traduce como rubíes, que es la piedra preciosa roja. Entonces, como rubíes. La mujer virtuosa es como las piedras preciosas de un valor que no se puede medir. Porque nadie puede ponerle un precio a una mujer fiel que el esposo puede confiar en ella. Y mire lo que dice el próximo versículo. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Ella no está derrochando el dinero. Ella no está malgastando la vida. Ella no está metida en negocios ajenos, sino que es una mujer en la que el esposo la confía. El esposo la confía. No es la situación donde el esposo sale y cuando regresa no sabe si va a encontrar la casa en fuego o que se la vendieron. Que la esposa la vendió. Hace muchos años atrás, un joven capitán en mi batallón se había casado, recién casado, tenía como 6 meses de casados y tuvo que salir en un desplazamiento fuera de los Estados Unidos por 45 días. Salió en un desplazamiento por 45 días. Él era un muchacho que había sido juicioso con su dinero y tenía en su cuenta de cheques más de $20,000 y en ahorros casi $40,000. En 45 días, cuando él regresa de su desplazamiento, la esposa había gastado los $65,000 en 45 días. Y él regresa a una situación donde algunos de sus cheques habían rebotado. Y en el ejército, cuando tú eres un oficial y tú estás escribiendo cheques falsos, eso es un problema. Vinieron para consejería conmigo. Yo le doy gracias a Dios que me dio un poquito de sabiduría porque yo ni siquiera sabía por dónde iba a empezar. Fue una situación bien difícil. Y él me dice, yo no sé cómo de ahora en adelante, por el resto del tiempo que estemos juntos, si nos quedamos juntos, yo voy a poder confiar en ella. La mujer virtuosa es una mujer que el esposo, el valor de la mujer virtuosa es que el esposo confía en ella. El corazón de la mujer virtuosa es como el corazón de Abigail. El corazón de la mujer virtuosa es el corazón de una mujer que está dedicada al bienestar de su familia. Está dedicada al bienestar de su familia. Es una mujer virtuosa. Su familia es importante.
Su familia tiene un valor para ella que no puede ser cambiado ni negociado. Ella está dedicada a su familia. Ese es el corazón de la mujer virtuosa. Mira lo que dice Salomón en el 3, versículo 13. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Completamente dedicada a su familia. Ese es el corazón de la mujer virtuosa. Dedicada a su familia. Dedicada a su familia. Se levanta en la noche cuando tiene que hacerlo, hacer un sinnúmero. Déjeme decirle, las mujeres virtuosas se levantan en la noche, tienen el corazón por su familia, hacen el trabajo, y los hombres virtuosos tenemos que buscarlos de otra manera. Porque a nosotros no nos agrada la idea de levantarnos a las 2 de la mañana a darle leche al nene o a la nena. Las madres lo hacen. Se cansan y lo hacen, pero lo hacen y saben que tienen que hacerlo y se preparan para hacerlo y lo hacen. Nosotros los varones nos acostamos a dormir y si el muchacho duerme toda la noche, bendición para todo el mundo. Y si no duerme toda la noche, problema. Del muchacho, no mío. Mujeres virtuosas dedicadas a su familia. La tercera cualidad que Salomón nos menciona, que es una cualidad que le mencioné acerca de Abigail, es que la sabiduría de la mujer virtuosa es un espíritu de discernimiento. La sabiduría de la mujer virtuosa es un espíritu de discernimiento. Mira lo que dice el texto acá en el verso 16. Considera la herencia y la compra. Sabe medir, evaluar. Y planta viña de frutos de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Esto es una mujer que no importa las circunstancias, las dificultades con las que se encuentra, esta mujer tiene una sabiduría, sabe discernir, no se confunde con tonterías, está pendiente de lo que está ocurriendo, toma decisiones y está siempre buscando el fruto para su familia. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y finalmente, la fuerza de la mujer virtuosa. La fuerza de la mujer virtuosa es que ella no tiene miedo a los retos de la vida. La fuerza de la mujer virtuosa se enfrenta a los retos de la vida sin miedo. No quiere decir que no pueda tener preocupaciones o que tenga un poquito de miedo en algunas cosas, pero cuando vienen retos en la vida, dificultades para la familia, se enfrenta porque tiene una fuerza de carácter de enfrentarse a los retos de la familia. Mira lo que dice el verso 21. Y empieza bien fácilmente. No tiene temor de la nieve por la familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. O sea, cuando hace frío, ella se preparó y compró suficiente ropa dobles para que cuando haga frío, la familia esté protegida. Una mujer virtuosa, una fuerza de carácter, se enfrenta a los problemas sin dificultades. ¿Está haciendo frío? Vamos a poner otro saco. ¿Está haciendo calor? Vamos a buscar un abanico. ¿Necesitamos agua? Vamos a buscar el agua donde esté. ¿Necesitamos comer? Vamos a prepararnos unas tortas. La mujer virtuosa no le tiene miedo a los retos de la vida. Ella se hace tapices del lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la iglesia. En otras palabras, la mujer virtuosa actúa, hace, bendice, pero el que recibe la bendición de su mujer virtuosa es el marido, el cual puede decir: habrá muchas mujeres en el mundo, pero como la mía, ninguna. Y es halagado en público. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. No le tiene miedo al futuro, entiende lo que ha de venir. Ella se enfrenta a lo que ha de venir en el futuro porque no tiene ninguna clase de miedo a lo que pueda venir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua.
No solamente tiene un carácter donde se puede enfrentar al futuro, sino que también se enfrenta al futuro entendiendo que debe tener misericordia para los demás. Por eso la pregunta, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? En otras palabras, el hombre, porque esto es un mensaje para los hombres, pero acerca de una mujer virtuosa. El hombre debe de buscar esta clase de mujer. Las mujeres deben de buscar ser esta clase de mujer. No porque usted le pertenece al hombre o el hombre le pertenece a usted. Porque la mujer que es de esta clase, si se encuentra un hombre de esta clase, los dos transforman el mundo. La mujer que es de esta clase, si se casa con Nabal, tiene que ir a rogar al enemigo de Nabal, humillarse en la presencia de otra persona, porque Nabal no es un hombre ni ético ni intelectual, es un necio. Y aquí en la iglesia queremos levantar hombres y mujeres de virtud para que el nombre de Dios sea glorificado en cómo vivimos y cómo el resto del mundo nos ve. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición hoy y pedimos que tu nombre sea glorificado en nosotros. Danos guianza. Expande, Señor, nuestra forma de ver quiénes somos en tu presencia. Danos guianza en todas nuestras acciones, sabiduría en nuestras decisiones. Y, Señor, bendice nuestros pasos y bendice el fruto y la labor de nuestras manos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Nos ponemos en pie.